nombre es Alicia y soy bióloga molecular, y en este vídeo voy a tratar de explicaros de manera simple en qué consiste el test de PCR que se utiliza para el diagnóstico de la COVID-19. Hasta hace no tanto, PCR era una palabra de esas que utilizábamos los científicos en nuestra jerga de laboratorio. Pero entonces llegó el virus SARS-CoV-2, apareció y se extendió por todo el planeta, y con él la pandemia de la COVID-19. Y entonces... PCRs, muchas pruebas. PCRs, muchísimas PCRs. 640.000 PCR. Prueba de PCR. PCR se convirtió en una palabra más de nuestro día a día. ¿Pero qué es realmente la PCR? ¿Y por qué es el mejor método que tenemos actualmente para saber si una persona está infectada o no de SARS-CoV-2? Con el test de PCR lo que tratamos es de detectar el material genético del virus. Es decir, para que una prueba de PCR dé positiva, el virus tiene que estar en ese momento dentro de nuestro organismo. El test de PCR tiene dos ventajas muy importantes. En primer lugar, es una prueba muy sensible. Esto quiere decir que podemos detectar la presencia del virus en un paciente aunque su carga viral sea muy baja. Con ello, se reduce la posibilidad de tener falsos negativos. Pero ojo, al ser una técnica tan potente hay que tener mucho cuidado con la posible contaminación de las muestras. Además, y en segundo lugar, es una prueba muy específica. Tenemos que tener en cuenta que el coronavirus que está afectando actualmente a la población y causando la COVID-19 no es el único coronavirus circulante. Existen otros que no provocan síntomas graves, solo un catarro normal, y por tanto, una buena prueba de detección debe de ser específica para el SARS-CoV-2. Gracias a la tecnología de secuenciación de ADN y ARN, desde poco después de que se descubriera este virus, conocemos su secuencia genómica exacta. Este conocimiento es el fundamento en el que se basan las pruebas de detección por PCR, ya que aunque los coronavirus tengan muchas similitudes entre ellos, las diferencias genómicas nos ayudan a distinguir entre uno y otro. Así, la PCR resultará positiva solo y exclusivamente si el paciente padece la COVID-19 y no cualquier otra afección respiratoria causada por otros coronavirus, con lo que se reduce la posibilidad de falsos positivos. Para hacer la prueba, cogemos una muestra de la parte posterior de las fosas nasales del paciente, porque en caso de infección es ahí donde más virus se acumula. Sin embargo, incluso aunque la carga viral en esa persona sea muy alta, la cantidad efectiva de material genético del virus que podemos recoger es tan pequeña que sería materialmente imposible detectarlo. Por eso necesitamos aplicar una técnica de amplificación de ese material genético. Esa técnica es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Mediante esta técnica podemos copiar un fragmento de ADN millones de veces, hasta acumular suficiente cantidad para poder detectarlo. Así, con la reacción de PCR, podemos copiar y amplificar fragmentos de ADN, que es la molécula encargada de almacenar la información genética en la mayoría de los seres vivos, incluidos el ser humano. Sin embargo, algunos virus, y entre ellos el SARS-CoV-2, tienen un genoma hecho de ARN, que es una molécula similar al ADN, pero algo diferente. No obstante, esto no supone un obstáculo, porque en el laboratorio somos capaces de convertir las moléculas de ARN en ADN mediante una reacción llamada retrotranscripción o RT. Así, una vez que tenemos la muestra clínica recogida del paciente, lo primero que hacemos es romper la cubierta del virus para liberar y purificar su genoma, que está encerrado y protegido dentro de la partícula viral. Después, convertimos, como hemos dicho, el ARN en ADN sin alterar en ningún momento la información genética del virus, y entonces ya podemos amplificar el material genético mediante la técnica de PCR. Para entender cómo funciona la PCR a nivel molecular, imaginad que queréis hacer copias de un capítulo de un libro de texto para repartir entre los alumnos de una clase. En primer lugar, necesitaréis el libro original que contenga la información que buscáis. Será imprescindible
una persona encargada de localizar esa información dentro del libro y decidir qué páginas se van a copiar y cuáles no. Y por último, necesitaréis una fotocopiadora, que será la máquina que fabricará las copias utilizando para ello papel y tinta como materiales. Con el ADN en la PCR pasa algo parecido, solo que en vez de un libro, tenemos información genética codificada en un genoma. Y el capítulo del libro sería el gen o el fragmento de información genética en el que estamos interesados. Los primers o cebadores son dos pequeñas moléculas diseñadas y codificadas específicamente para, tras rastrear el ADN, encontrar y señalizar los sitios de inicio y fin de la región que se quiere copiar. Por su parte, la proteína ADN polimerasa es la que va a hacer las veces de fotocopiadora, sintetizando las nuevas cadenas de ADN, para lo que utilizará como material de construcción unas piezas llamadas nucleótidos. Para llevar a cabo la reacción de PCR, mezclamos todos estos componentes en un tubo de ensayo que introducimos en un aparato llamado termociclador, porque va a ser el encargado de calentar y enfriar nuestra reacción a las temperaturas exactas que nosotros le hayamos programado y que son necesarias para que funcione cada etapa del proceso. En el primer paso de la reacción, calentamos la mezcla para lograr separar las dos cadenas que forman el ADN. Es entonces, tras enfriar la reacción, cuando entran en acción el resto de los componentes. Los primers empiezan a rastrear el ADN y solo si encuentran la secuencia que andan buscando, se unen señalizando la región e indicando a la polimerasa dónde tiene que empezar y terminar la copia. La polimerasa se une al ADN, lee la información codificada y sintetiza una nueva cadena, con lo que al final del proceso, donde había una molécula de ADN, habrá dos. Pero lo que hace verdaderamente potente a la PCR es que se trata de una reacción en cadena, por lo que este proceso se va a repetir tantas veces como queramos, duplicándose la cantidad de ADN en cada ciclo que apliquemos. De una copia obtendremos 2, de 2 obtendremos 4, de 4, 8, de 8, 16, y así sucesivamente. Tras 30 ciclos de PCR, de una única molécula de ADN habremos generado más de 1.000 millones de copias. En el caso del diagnóstico de COVID-19, como necesitamos saber de forma rápida si se están generando copias del genoma del virus, utilizamos una variante de la PCR llamada PCR en tiempo real, en la que las copias que se generan emiten fluorescencia, literalmente brillan, y un termociclador especial puede captar esa luz con un sistema óptico avanzado. Así que en realidad la técnica que se utiliza para el diagnóstico se llama RT-PCR en tiempo real. Recordad que lo primero que hicimos fue una RT para convertir el ARN del virus a ADN, o también QRT-PCR, aunque abreviemos y la llamemos PCR a secas. Resumiendo, en una muestra recogida de un paciente con sospecha de COVID-19 y tras hacer la retrotranscripción, hay una mezcla grande de moléculas de ADN. Puede haber ADN procedente del SARS-CoV-2, pero también de las propias células del paciente, de bacterias o incluso de otros virus que podrían estar infectando a esa persona. Utilizando la secuencia genómica del virus SARS-CoV-2, diseñamos y sintetizamos unos primers que reconozcan y flanqueen exclusivamente un gen del virus, por ejemplo el gen N, ignorando el resto de ADN presente en la muestra. Con la polimerasa generamos copias de las moléculas del virus que pueda haber en la muestra, y como los primers también se pueden unir a las nuevas copias generadas,
con el paso de los ciclos cada vez habrá más copias del gen N. Además, las copias serán fluorescentes, por lo que, si una muestra es positiva, la intensidad de la fluorescencia se incrementará con el avance de los ciclos de PCR a medida que se acumulen las copias, mientras que si la muestra es negativa, no se detectará fluorescencia. Cuanto mayor sea la carga viral inicial en una muestra, más rápidamente se acumularán las copias y detectaremos la fluorescencia en un ciclo más temprano, mientras que si la carga viral era baja, tardaremos más ciclos en detectar la luz. Y todo este procedimiento para el diagnóstico de la COVID-19 mediante test de RT-PCR a tiempo real lo realizamos en las instalaciones de bioseguridad y los laboratorios de la unidad de genómica de nuestro instituto de investigación. Bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado y haya servido por lo menos para aclararos un poco en qué consiste la PCR y por qué la utilizamos para el diagnóstico de la COVID-19. Un saludo a todos.